Hay secretos que las familias guardan como si fueran tesoros, pero a veces esos tesoros son en realidad bombas de tiempo esperando explotar. Mi nombre es Daniela, tengo 32 años, y lo que voy a contarles cambió para siempre la forma en que veo a mi familia, a mi pasado y hasta a mí misma. Todo comenzó un sábado de octubre, uno de esos días en que el aire huele a tierra mojada y a hojas secas, cuando el cielo se pone gris temprano y parece que la tarde nunca va a terminar. Estábamos reunidos en la casa de mi abuela refugio, esa casa vieja de paredes gruesas y pisos de mosaico que crujen cuando caminas, donde siempre huele a canela y a café recién hecho, donde los retratos en blanco y negro te miran desde las paredes como si supieran algo que tú no sabes. Mi abuela acababa de cumplir 85 años, y aunque su cuerpo ya estaba cansado, su mente seguía afilada como navaja. Ese día nos había citado a todos, a mis padres, a mis 2 hermanos, a mis tíos, a mis primos. Dijo que tenía algo importante que decirnos, algo que había guardado durante demasiado tiempo. Recuerdo que cuando llegué, el portón de hierro chirrió como siempre, ese sonido agudo que te eriza la piel. El jardín estaba lleno de bugambilias moradas que se mecían con el viento frío de la tarde. Adentro, la sala olía a humedad y a ese perfume dulzón que mi abuela siempre usaba, algo entre jazmín y vainilla. Todos estábamos ahí, sentados en esos sillones viejos de tela floreada, con las manos inquietas, sin saber qué esperar. Mi abuela entró despacio, apoyándose en su bastón de madera oscura, ese que tiene talladas unas flores que ya casi no se ven de tanto uso. Traía puesto su vestido azul marino, el que siempre se ponía para las ocasiones importantes, y un rebozo café sobre los hombros. Sus ojos, pequeños y brillantes detrás de sus lentes gruesos, nos recorrieron a todos con una mezcla de cariño y algo más, algo que parecía dolor o quizá arrepentimiento. Se sentó en su silla favorita, esa mecedora de mimbre que cruje con cada movimiento, y dejó escapar un suspiro largo y profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía. Antes de continuar con lo que mi abuela nos reveló ese día, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia te está atrapando, sientes que quieres saber qué pasó con mi familia y conmigo, por favor, inscríbase no canal y activo sininho para no perder ninguna historia como esta. Suas histórias, seus segredos, sua companhia, tudo isso importa aqui. Obrigada por estar aquí conmigo. Entonces mi abuela comenzó a hablar. Su voz, normalmente firme y clara, sonaba temblorosa, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Dijo que había llegado el momento de que supiéramos la verdad, que ya no podía llevarse ese peso a la tumba. Nos contó que en el cuarto de arriba, ese que siempre mantenía cerrado con llave, el que olía a naftalina y a recuerdos guardados, había un cofre. Un cofre antiguo de madera oscura con herrajes de metal oxidado, de esos que parecen sacados de una película de piratas. Dijo que dentro de ese cofre estaba la historia real de nuestra familia, la que nunca nos habían contado, la que habían ocultado durante décadas. El silencio que siguió fue denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, ese reloj antiguo con péndulo que mi abuelo había comprado cuando se casaron. Podía sentir como mi corazón latía más rápido, como mis manos empezaban a sudar. Mi mamá, sentada a mi lado, se puso rígida. Mi papá carraspeó incómodo. Mis tíos se miraron entre ellos con expresiones que no supe descifrar. Mi hermano mayor, Roberto, se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, como si quisiera estar más cerca de la verdad que estaba por revelarse. Mi abuela nos pidió que la acompañáramos arriba. Subimos las escaleras despacio, en fila, como una procesión silenciosa. Los escalones de madera crujían bajo nuestro peso, y las paredes estrechas del pasillo parecían cerrarse sobre nosotros. Llegamos a esa puerta que siempre había estado cerrada, esa puerta de madera oscura con una cerradura antigua. Mi abuela sacó una llave pequeña y dorada de su bolsillo, una llave que brillaba tenuemente bajo la luz amarillenta del foco del pasillo. La metió en la cerradura y giró. El clic del mecanismo sonó como un disparo en el silencio. La puerta se abrió con un quejido largo y lastimero, y un olor a encierro nos golpeó de inmediato. Era un cuarto pequeño, con una ventana cubierta por cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz grisácea de la tarde. Había cajas apiladas contra las paredes, ropa vieja colgada en un perchero, fotografías enmarcadas cubiertas de polvo. Y en el centro, sobre una mesa de madera carcomida, estaba el cofre. Era más grande de lo que había imaginado, del tamaño de una maleta mediana,
con la madera agrietada por el tiempo y los herrajes verdes por el óxido. Tenía grabados en la tapa, diseños florales que alguna vez debieron ser hermosos, pero que ahora apenas se distinguían. Mi abuela se acercó al cofre con pasos lentos y temblorosos. Todos la seguimos, apretujados en ese cuarto pequeño que olía a tiempo detenido. Ella puso sus manos arrugadas sobre la tapa del cofre, y por un momento pareció dudar, como si todavía estuviera a tiempo de echarse para atrás. Pero entonces respiró hondo y lo abrió. Las bisagras chirriaron, y lo que vimos adentro nos dejó sin palabras. El cofre estaba lleno de papeles, cartas amarillentas atadas con listones descoloridos, fotografías viejas en blanco y negro, documentos oficiales con sellos y firmas, recortes de periódico quebradizos. Mi abuela comenzó a sacar las cosas una por una, con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Nos mostró una fotografía, una imagen borrosa de un hombre joven con bigote y sombrero, parado frente a una casa que no reconocí. Dijo que ese hombre era su padre, nuestro bisabuelo, pero que el nombre que todos conocíamos no era su nombre real. Nos explicó que nuestro bisabuelo había llegado a México huyendo, que había cambiado de identidad, que había dejado atrás una vida entera en otro país. Mi mamá se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. Mi tío Ernesto, el hermano mayor de mi mamá, se puso pálido. Yo sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Mi abuela continuó, con la voz cada vez más quebrada, contándonos que su padre había estado involucrado en algo peligroso, algo de lo que nunca quiso hablar, algo que lo obligó a huir con su familia en medio de la noche, dejando todo atrás, cruzando fronteras con documentos falsos y nombres inventados. Sacó más papeles del cofre, documentos escritos en un idioma que no era español, con sellos oficiales que parecían muy antiguos. Había cartas, muchas cartas, escritas con tinta desvanecida en una caligrafía elegante y apretada. Mi abuela nos dijo que esas cartas eran de la familia que su padre había dejado atrás, hermanos, primos, tíos que nunca conoció, que le escribieron durante años rogándole que volviera, que les dijera dónde estaba, que les explicara por qué se había ido. Pero él nunca respondió, nunca volvió. Se convirtió en otra persona, construyó una nueva vida, una nueva familia, y enterró su pasado tan profundo que ni siquiera sus hijos supieron la verdad completa. Pero eso no era todo. Mi abuela metió la mano hasta el fondo del cofre y sacó un sobre grande, grueso, sellado con lacre rojo que estaba roto. Dentro había más fotografías, pero estas eran diferentes. Eran fotos de una mujer hermosa, de cabello oscuro y ojos tristes, con un bebé en brazos. Mi abuela nos miró con lágrimas en los ojos y nos dijo algo que nos partió el alma. Esa mujer era la primera esposa de su padre, y ese bebé era su medio hermano, un hermano que nunca conoció, que se quedó del otro lado del mundo cuando su padre huyó. Nuestro bisabuelo había tenido otra familia antes, una familia que abandonó para salvarse a sí mismo. El cuarto se llenó de un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, agitada y superficial. Mi tía Lucía empezó a llorar en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Mi papá, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, se quedó mirando las fotografías con una expresión de incredulidad total. Yo sentía un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza, rabia y confusión que no sabía cómo procesar. Toda mi vida había creído conocer mi historia, mis raíces, de dónde venía. Y ahora resultaba que todo estaba construido sobre mentiras, sobre secretos, sobre un pasado que alguien decidió borrar. Pero mi abuela no había terminado. Con manos temblorosas, sacó otro documento, este más reciente, con papel más blanco y tinta más clara. Era una carta, fechada apenas 5 años atrás, escrita en español pero con un acento extraño, con giros de lenguaje que no eran de aquí. La carta era de alguien que decía ser nuestro primo, el nieto de aquel medio hermano que nuestro bisabuelo había abandonado. Decía que había pasado años buscando, investigando, siguiendo pistas, tratando de encontrar a la familia perdida de su abuelo. Y finalmente nos había encontrado. Había encontrado a mi abuela. Le escribió contándole toda la historia desde el otro lado, como su abuelo había crecido sin padre, como había sufrido, como siempre se preguntó qué había pasado, porque su papá nunca volvió. Le contó que su abuelo había muerto hacía 10 años, pero que antes de morir le había hecho prometer que buscaría a la familia perdida, que encontraría la verdad. Mi abuela nos confesó, con la voz rota por el llanto, que había recibido esa carta y no había sabido qué hacer. Que había sentido vergüenza, culpa, miedo,
que no sabía cómo contarnos que teníamos familia del otro lado del mundo, familia que había sufrido por el abandono de nuestro bisabuelo, que había guardado la carta en el cofre, junto con todos los demás secretos, esperando el momento adecuado para revelarlo. Y ese momento era ahora, porque sentía que se le acababa el tiempo, que no podía irse de este mundo sin decirnos la verdad. La tensión en ese cuarto pequeño y polvoriento era insoportable. Mi tío Ernesto explotó primero. Empezó a gritar, diciendo que cómo era posible que nos hubieran mentido toda la vida, que cómo podía ser que nuestro bisabuelo hubiera abandonado a su propia familia, que qué clase de hombre hace eso. Mi abuela intentó calmarlo, explicándole que fueron otros tiempos, que su padre había hecho lo que creyó necesario para sobrevivir, que no podíamos juzgarlo sin conocer toda la historia. Pero mi tío no quería escuchar. Salió del cuarto hecho una furia, sus pasos pesados retumbando en las escaleras mientras bajaba. Mi mamá se quedó sentada en el borde de una caja vieja, con la mirada perdida, como si estuviera tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi papá se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, pero ella ni siquiera pareció notarlo. Yo me acerqué al cofre y empecé a revisar los papeles, las fotografías, las cartas. Había tanto ahí, tantas vidas, tantas historias, tanto dolor guardado en ese espacio pequeño. Encontré una fotografía de mi abuela cuando era niña, no podía tener más de 5 o 6 años, parada junto a su padre, nuestro bisabuelo, frente a una casa humilde con paredes de adobe. Ella sonreía, pero él tenía una expresión seria, casi triste, como si cargara con un peso invisible. Encontré también un diario, un cuaderno viejo con las páginas amarillentas y la tinta corrida en algunas partes. Era el diario de mi bisabuelo, escrito en español pero con muchas palabras en otro idioma mezcladas. Lo abrí con cuidado y empecé a leer. Las primeras páginas hablaban de su llegada a México, de lo difícil que fue adaptarse, de cómo extrañaba su tierra, su idioma, su comida. Pero también hablaba del miedo, del terror constante de ser encontrado, de que su pasado lo alcanzara. Escribió sobre las pesadillas que tenía, sobre cómo veía las caras de las personas que había dejado atrás, sobre cómo escuchaba sus voces llamándolo en la noche. Más adelante, las entradas se volvían más oscuras. Hablaba de la culpa, de cómo lo carcomía por dentro saber que había abandonado a su hijo, a su esposa. Escribió que había intentado enviarles dinero, que había tratado de comunicarse de forma anónima, pero que era demasiado peligroso, que cualquier contacto podía ponerlos en riesgo a todos. Decía que había tomado la decisión más difícil de su vida, que había elegido entre su propia supervivencia y la de su familia, y que esa elección lo había perseguido cada día desde entonces. Las últimas entradas del diario eran apenas legibles, escritas con mano temblorosa, y en ellas suplicaba perdón, una y otra vez, a personas que nunca leerían esas palabras. Cerré el diario con las manos temblorosas y miré a mi abuela. Ella estaba sentada en su mecedora, que alguien había subido al cuarto, con los ojos cerrados y las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Me acerqué a ella y me arrodillé a su lado, tomando sus manos frías entre las mías. Le pregunté por qué había guardado todo esto, por qué no nos lo había contado antes. Ella abrió los ojos y me miró con una tristeza tan profunda que me dolió el pecho. Me dijo que había prometido a su padre que guardaría el secreto, que protegería el nombre que él había construido, la vida que había creado, pero que ahora, al final de su propia vida, se daba cuenta de que los secretos no protegen a nadie, que solo crean más dolor, más distancia, más mentiras. Los días que siguieron a esa revelación fueron caóticos. La familia se dividió. Mi tío Ernesto no quería saber nada del asunto, decía que era mejor dejar el pasado enterrado, que remover esas cosas solo traería más problemas. Mi tía Lucía, en cambio, estaba obsesionada con encontrar a esa familia perdida, con contactar a ese primo que había escrito la carta. Mi mamá estaba en shock, pasaba horas sentada en silencio, mirando las fotografías viejas, tratando de reconciliar la imagen que tenía de su abuelo con la verdad que acababa de descubrir. Mi papá intentaba mantener la paz, pero era evidente que él también estaba afectado, que no sabía cómo manejar la situación. Yo no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Me pasaba las noches despierta, dándole vueltas en la cabeza a las imágenes de esas fotografías, a las palabras del diario, a la carta de ese primo desconocido. Sentía una necesidad urgente de saber más, de entender qué había pasado realmente, porque nuestro bisabuelo había tenido que huir, que había hecho que fuera tan terrible como para abandonar a su propia familia. Así que tomé una decisión,
Decidí investigar por mi cuenta, buscar respuestas, llenar los vacíos que mi abuela no podía o no quería llenar. Empecé por los documentos del cofre. Pasé horas examinándolos, tratando de descifrar los que estaban en otro idioma, buscando pistas en los sellos, en las fechas, en los nombres. Descubrí que nuestro bisabuelo había llegado a México en 1938, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Eso ya me daba una pista importante. Busqué en Internet, leí sobre la historia de esa época, sobre las personas que habían huido de Europa en esos años. Y empecé a armar el rompecabezas. Encontré que el nombre original de mi bisabuelo, el que aparecía en los documentos viejos, era común en cierta región de Europa del Este. Busqué registros históricos, archivos digitalizados, bases de datos de inmigración. Y finalmente encontré algo. Había un registro de un hombre con ese nombre, con la misma fecha de nacimiento aproximada, que había salido de su país en 1938 con destino desconocido. El registro mencionaba que dejaba atrás a una esposa y un hijo pequeño. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Seguí investigando, cavando más profundo. Encontré artículos de periódicos viejos, escaneados y traducidos, que hablaban de la situación política de esa región en esos años. Había persecuciones, había listas de personas buscadas, había peligro real para ciertos grupos. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Había una lista, publicada en un periódico de 1937, de personas acusadas de actividades políticas en contra del régimen. Y ahí estaba el nombre de mi bisabuelo. No era un criminal común. Era un activista, alguien que había luchado contra la opresión, que había arriesgado su vida por sus ideales. Y cuando las cosas se pusieron demasiado peligrosas, cuando empezaron a arrestar y ejecutar a personas como él, tuvo que huir. No tuvo opción. Esa revelación cambió todo. De repente, la historia de mi bisabuelo no era la de un hombre que había abandonado cobardemente a su familia, sino la de alguien que había tenido que tomar una decisión imposible. Si se quedaba, lo matarían, y probablemente también pondrían en peligro a su esposa y a su hijo. Si huía, al menos ellos tendrían una oportunidad de sobrevivir sin la carga de estar asociados con un fugitivo político. Fue una elección terrible, una de esas que nadie debería tener que hacer, pero fue la única que tuvo. Imprimí todo lo que encontré, organicé la información en carpetas, hice una línea de tiempo. Y entonces fui a ver a mi abuela. Ella estaba en su casa, sentada en el jardín bajo la sombra de un árbol de nísperos, con una manta sobre las piernas a pesar de que el día estaba tibio. Le mostré todo lo que había descubierto, le expliqué lo que había encontrado. Ella escuchó en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me tomó de las manos y me dijo que siempre había sabido que su padre era un buen hombre, que había algo más en la historia, pero que nunca había tenido el valor de buscar la verdad completa. Me agradeció por hacerlo, por darle esa paz antes de partir. Pero todavía quedaba algo por hacer. Estaba la carta de nuestro primo, ese hombre del otro lado del mundo que había pasado años buscándonos. Hablé con mi mamá, con mi tía Lucía, con mi abuela. Les dije que teníamos que responder, que teníamos que cerrar ese círculo, que esa familia merecía saber la verdad tanto como nosotros. Mi tío Ernesto seguía oponiéndose, pero eventualmente, después de muchas discusiones y lágrimas, aceptó que era lo correcto. Escribimos una carta juntos, toda la familia. Fue un proceso largo y doloroso. Cada uno quería decir algo diferente, expresar algo distinto. Pero finalmente logramos crear algo que nos representaba a todos. Le contamos a nuestro primo lo que habíamos descubierto, le explicamos las circunstancias que habían obligado a nuestro bisabuelo a huir, le pedimos perdón por el dolor que su familia había sufrido. Le dijimos que queríamos conocerlo, que queríamos saber sobre su abuelo, sobre su familia, sobre sus vidas, que queríamos, de alguna manera, reparar el daño que el tiempo y las circunstancias habían causado. Enviamos la carta y esperamos. Fueron semanas de ansiedad, de revisar el correo todos los días, de preguntarnos si respondería, si querría saber de nosotros, si podría perdonar lo imperdonable. Y entonces, una tarde de noviembre, cuando las hojas de los árboles ya estaban cayendo y el aire olía a lluvia próxima, llegó la respuesta. La carta era larga, escrita a mano en un español cuidadoso y hermoso. Nuestro primo, que se llamaba Tomás, nos contaba sobre su vida, sobre su familia, sobre su abuelo. Nos decía que su abuelo, el hijo que nuestro bisabuelo había dejado atrás,
Había sido un hombre bueno y fuerte, que había sobrevivido a la guerra, que había construido una vida a pesar del abandono, que siempre había hablado de su padre con una mezcla de amor y dolor, que nunca lo había odiado, solo había querido entender, que antes de morir, le había dicho a Tomás que si alguna vez encontraba a la familia perdida, les dijera que los perdonaba, que entendía que había hecho lo que tenía que hacer. Esas palabras nos rompieron y nos sanaron al mismo tiempo. Lloramos juntos, toda la familia reunida en la sala de mi abuela, pasándonos la carta de mano en mano, leyéndola una y otra vez. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de nuestros hombros, como si finalmente pudiéramos respirar después de estar conteniendo el aliento durante décadas sin saberlo. Tomás también nos enviaba fotografías. Fotografías de su abuelo ya mayor, un hombre de rostro amable y ojos tristes que se parecía tanto a mi abuela que era imposible negar el parentesco. Fotografías de su familia, de sus hijos, de sus nietos. Toda una rama de nuestro árbol familiar que no sabíamos que existía, que había crecido en paralelo a la nuestra, separada por océanos y secretos pero conectada por la misma sangre, la misma historia. Decidimos que teníamos que conocernos en persona. Fue una decisión difícil, porque implicaba gastos, tiempo, organización. Pero todos estuvimos de acuerdo en que era necesario, que después de tantos años de separación, de tanto dolor y tantos secretos, merecíamos mirarnos a los ojos, abrazarnos, ser una familia completa aunque fuera por un momento. Empezamos a planear el viaje. Tomás nos invitó a su país, nos dijo que quería mostrarnos de dónde venía nuestro bisabuelo, la casa donde había nacido, las calles por las que había caminado, los lugares que había amado antes de tener que dejarlo todo atrás. Pasaron meses de preparativos. Juntamos dinero, sacamos pasaportes, compramos boletos de avión. Mi abuela estaba emocionada pero también asustada. Decía que era demasiado vieja para un viaje tan largo, que no sabía si su cuerpo aguantaría. Pero no había forma de convencerla de quedarse. Decía que había esperado toda su vida para cerrar ese círculo, y que no iba a perderse la oportunidad ahora. Así que fuimos todos, mi abuela, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos. Incluso mi tío Ernesto, que había estado tan en contra de todo esto, decidió acompañarnos. Creo que en el fondo, él también necesitaba esa sanación, ese cierre. El viaje fue largo y agotador. Horas de vuelo, escalas en aeropuertos fríos y ruidosos, maletas pesadas, cuerpos cansados. Pero cuando finalmente llegamos, cuando salimos del aeropuerto y vimos a Tomás esperándonos con un cartel que tenía nuestros nombres, todo valió la pena. Era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con el cabello oscuro salpicado de canas y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. Nos abrazó a todos, uno por uno, con lágrimas en los ojos, repitiendo una y otra vez que no podía creer que finalmente estuviéramos ahí, que su abuelo estaría tan feliz de saber que nos había encontrado. Nos llevó a su casa, una casa acogedora en las afueras de la ciudad, con un jardín lleno de flores que no conocíamos y un olor a comida casera que nos hizo sentir bienvenidos de inmediato. Ahí conocimos a su esposa, a sus hijos, a su madre, que era la hija del medio hermano de mi abuela. Todos nos recibieron con los brazos abiertos, con abrazos y besos, con comida y bebida, con historias y risas. Era surrealista estar ahí, rodeados de personas que eran nuestra familia, pero que hasta hace unos meses ni siquiera sabíamos que existían. Esa noche, sentados alrededor de una mesa larga llena de platos que no reconocíamos pero que sabían a hogar, Tomás nos contó más sobre su abuelo. Nos dijo que había sido un hombre reservado, que rara vez hablaba de su padre, pero que cuando lo hacía, siempre era con una mezcla de amor y tristeza. Que había guardado las pocas cosas que tenía de él, una fotografía, una carta, un reloj de bolsillo que le había regalado cuando era niño. Que había pasado años preguntándose qué había sido de él, si había sobrevivido, si había sido feliz, si alguna vez había pensado en el hijo que dejó atrás. Tomás nos mostró esas cosas, esos tesoros que su abuelo había guardado durante toda su vida. La fotografía era la misma que estaba en el cofre de mi abuela, la de nuestro bisabuelo joven con bigote y sombrero. La carta era breve, escrita con prisa, diciéndole a su hijo que lo amaba, que nunca lo olvidaría, que algún día entendería por qué tuvo que irse. El reloj de bolsillo era de plata, con las iniciales de nuestro bisabuelo grabadas en la tapa, y todavía funcionaba, su tic-tac suave y constante como un corazón que seguía latiendo a pesar del tiempo. Mi abuela tomó el reloj en sus manos temblorosas y lo acercó a su oído,
escuchando ese sonido que su padre debió haber escuchado tantas veces. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control, y todos lloramos con ella. Era un momento de dolor y de sanación al mismo tiempo, de pérdida y de reencuentro, de final y de comienzo. Al día siguiente, Tomás nos llevó a conocer el pueblo donde nuestro bisabuelo había nacido. Era un lugar pequeño y antiguo, con calles empedradas y casas de piedra, con una iglesia vieja en el centro y un cementerio en las afueras. Caminamos por esas calles que nuestro bisabuelo había caminado, tocamos las paredes que él había tocado, respiramos el mismo aire que él había respirado. Tomás nos llevó a la casa donde había vivido, una casa pequeña y humilde que ahora era de otra familia, pero que nos dejaron ver por dentro. Era oscura y fría, con techos bajos y ventanas pequeñas, pero podía sentir la historia en cada rincón, en cada piedra. Después fuimos al cementerio. Tomás nos llevó a la tumba de su abuelo, el medio hermano de mi abuela, el hijo que nuestro bisabuelo había dejado atrás. Era una tumba sencilla, con una lápida de piedra gris que tenía su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y una frase que decía, esperó toda su vida. Esas palabras nos golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi abuela se arrodilló frente a la tumba, con las manos sobre la piedra fría, y habló en voz baja, como si su medio hermano pudiera escucharla. Le pidió perdón por el dolor que había sufrido, le dijo que su padre nunca dejó de amarlo, que había hecho lo que creyó necesario para protegerlo. Le prometió que ahora nuestras familias estarían unidas, que el círculo estaba cerrado, que ya no habría más secretos ni más separación. Pasamos una semana ahí, conociendo a más familiares, escuchando más historias, llenando los vacíos de nuestra historia familiar. Visitamos archivos históricos, vimos documentos originales, fotografías antiguas, registros que confirmaban todo lo que yo había descubierto en mi investigación. Tomás nos mostró cartas que su abuelo había escrito pero nunca enviado, cartas dirigidas a su padre, preguntándole dónde estaba, por qué se había ido, si alguna vez volvería. Eran desgarradoras, llenas de un dolor tan profundo que era difícil leerlas sin llorar. Pero también hubo momentos de alegría, de risas, de conexión. Descubrimos que compartíamos más de lo que pensábamos. Gestos, expresiones, formas de hablar, hasta gustos en comida y música. Era como si a pesar de los años y la distancia, a pesar de los secretos y el dolor, algo esencial nos conectara, algo que iba más allá de la sangre, algo que tenía que ver con quienes éramos en lo más profundo. El último día, antes de regresar a México, hicimos una ceremonia. Fue idea de mi abuela. Fuimos todos al cementerio, a la tumba del medio hermano de mi abuela, y cada uno de nosotros puso una flor, dijo unas palabras, hizo las paces con el pasado. Mi abuela leyó en voz alta partes del diario de su padre, las partes donde pedía perdón, donde expresaba su amor, donde explicaba su dolor. Y entonces sacó el reloj de bolsillo, ese que el medio hermano de mi abuela había guardado toda su vida, y lo dejó sobre la tumba. Dijo que era hora de que regresara a casa, de que descansara junto a quien siempre lo había esperado. Tomás protestó, dijo que era un tesoro familiar, que no podíamos dejarlo ahí. Pero mi abuela insistió. Dijo que algunos tesoros no están hechos para ser guardados, sino para ser liberados. Que ese reloj había cumplido su propósito, había mantenido viva la memoria, había sido el puente entre dos familias separadas. Y ahora podía descansar. Regresamos a México diferentes de como habíamos llegado. El viaje nos había cambiado a todos de formas que todavía estábamos empezando a entender. Mi tío Ernesto, que había estado tan cerrado al principio, ahora hablaba con entusiasmo de planear otro viaje, de invitar a Tomás y su familia a México, de mantener el contacto, de construir una relación real. Mi mamá parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Mis hermanos y primos hablaban de aprender el idioma de nuestros ancestros, de investigar más sobre nuestra historia, de no dejar que se perdiera otra vez. Y yo aprendí algo que cambió mi forma de ver el mundo. Aprendí que las familias son complicadas, que la historia nunca es blanco y negro, que las personas toman decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Aprendí que los secretos, por más que se guarden con la intención de proteger, siempre terminan causando más daño que la verdad. Aprendí que el perdón es posible, incluso cuando parece imposible, incluso cuando la persona a la que necesitas perdonar ya no está aquí para escucharlo. Pero la historia no terminó ahí. Unos meses después de nuestro regreso, mi abuela empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era solo el cansancio del viaje, el peso de las emociones,
el agotamiento de haber vivido tanto en tan poco tiempo. Pero su salud siguió deteriorándose. Los doctores hicieron pruebas, más pruebas, y finalmente nos dieron la noticia que todos temíamos pero que en el fondo ya sabíamos. Mi abuela estaba muy enferma, y no había mucho que pudieran hacer. Ella lo tomó con una calma que me sorprendió. Dijo que había vivido una vida larga y buena, que había visto cosas que nunca pensó que vería, que había cerrado círculos que nunca pensó que podría cerrar. Dijo que estaba en paz, que ya no tenía secretos que guardar, que ya no tenía pesos que cargar, que estaba lista para descansar. Los últimos meses de mi abuela fueron difíciles pero también hermosos. Toda la familia se turnaba para estar con ella, para cuidarla, para acompañarla. Tomás vino desde el otro lado del mundo, con su esposa y sus hijos, para despedirse. Pasaron días con ella, hablando, riendo, llorando, compartiendo historias. Mi abuela les contó cosas de su padre que nunca nos había contado a nosotros, recuerdos de su infancia, pequeños detalles que había guardado en su corazón durante décadas. Tomás grabó todo, dijo que quería que sus nietos conocieran la historia completa, que supieran de dónde venían, quiénes habían sido sus ancestros. Una tarde, cuando el sol entraba por la ventana de su cuarto llenándolo de una luz dorada y cálida, mi abuela me llamó. Estábamos solas, y ella me tomó de la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Me dijo que quería agradecerme, que si no hubiera sido por mí, por mi curiosidad, por mi necesidad de buscar la verdad, ella se habría ido de este mundo cargando con todos esos secretos. Me dijo que yo le había dado el regalo más grande que alguien podía dar, el regalo de la paz, del cierre, de la reconciliación. Le dije que no tenía que agradecerme nada, que yo solo había hecho lo que sentía que era correcto. Pero ella insistió. Me dijo que había algo más que quería darme, algo que había estado guardando para el momento adecuado. Se estiró hacia su mesa de noche y sacó un sobre pequeño. Dentro había una llave, la misma llave dorada que había usado para abrir el cofre ese día que cambió todo. Me dijo que el cofre era mío ahora, que todo lo que había dentro era mío, que era mi responsabilidad guardar esa historia, compartirla, asegurarme de que nunca se perdiera otra vez. Tomé la llave con las manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que significaba. No era solo un objeto, era un legado, una responsabilidad, una promesa. Le prometí a mi abuela que cuidaría de esa historia, que la compartiría con mis hijos cuando los tuviera, que me aseguraría de que las futuras generaciones supieran de dónde venían, que sacrificios se habían hecho, que dolores se habían sufrido, que amores se habían perdido y encontrado. Mi abuela murió una semana después, en una mañana tranquila de primavera, cuando los pájaros cantaban afuera y el aire olía a flores recién abiertas. Estábamos todos con ella, rodeando su cama, tomados de las manos, diciéndole cuánto la amábamos, agradeciéndole por todo lo que nos había dado. Se fue en paz, con una pequeña sonrisa en los labios, como si estuviera viendo algo hermoso que nosotros no podíamos ver. El funeral fue grande, lleno de gente que la había conocido y amado. Tomás y su familia estuvieron ahí, llorando con nosotros, compartiendo nuestro dolor. Hablamos de ella, de su vida, de su valentía al final para revelar la verdad. Hablamos de nuestro bisabuelo, de su hijo perdido, de la familia que se había reencontrado después de tantos años. Y nos dimos cuenta de que mi abuela nos había dejado algo más valioso que cualquier herencia material. Nos había dejado una historia completa, una familia unida, una verdad que nos liberaba en lugar de atarnos. Después del funeral, volví a la casa de mi abuela. Subí las escaleras hasta ese cuarto pequeño donde todo había comenzado. El cofre seguía ahí, sobre la mesa de madera carcomida, esperándome. Lo abrí con la llave dorada y saqué todo lo que había dentro. Los papeles, las cartas, las fotografías, el diario. Los extendí sobre la mesa y los miré, realmente los miré, tratando de ver más allá de las palabras y las imágenes, tratando de entender las vidas que representaban, los corazones que habían latido, los sueños que se habían soñado, los miedos que se habían enfrentado. Y entonces tomé una decisión. Decidí que no iba a guardar esos tesoros en un cofre cerrado, escondidos en un cuarto polvoriento. Decidí que iba a hacer algo con ellos, algo que honrara la memoria de mi bisabuelo, de su hijo perdido, de mi abuela. Decidí que iba a escribir la historia completa, que iba a documentar todo, que iba a crear algo que pudiera compartirse, que pudiera enseñar, que pudiera inspirar. Pasé meses trabajando en eso. Entrevisté a todos los miembros de la familia, tanto de México como del otro lado del mundo. Recopilé más documentos,
más fotografías, más historias. Investigué el contexto histórico, las circunstancias políticas, los eventos que habían forzado a mi bisabuelo a tomar esa decisión terrible. Y poco a poco, fui armando un relato completo, una narrativa que no juzgaba sino que trataba de entender, que no ocultaba el dolor sino que lo reconocía y lo honraba. Cuando terminé, tenía un manuscrito de cientos de páginas. Se lo mostré primero a mi familia. Nos reunimos todos en la casa de mi abuela, que ahora era de mi mamá, y leí partes en voz alta. Hubo lágrimas, por supuesto, pero también risas, y asentimientos, y momentos de reconocimiento. Todos estuvieron de acuerdo en que era importante, que era valioso, que era algo que debía compartirse más allá de nuestra familia. Así que busqué la forma de publicarlo. No fue fácil. Muchas editoriales no estaban interesadas, decían que era demasiado personal, demasiado específico, que no tendría un público amplio. Pero finalmente encontré una editorial pequeña que entendió lo que estaba tratando de hacer, que vio el valor universal en esta historia particular. Publicaron el libro, y para mi sorpresa, resonó con mucha gente. Personas que habían vivido situaciones similares, familias divididas por guerras, por migraciones, por secretos. Personas que estaban buscando sus propias verdades, tratando de reconciliarse con sus propios pasados. Empecé a recibir cartas, correos electrónicos, mensajes de personas de todo el mundo. Me contaban sus historias, me agradecían por compartir la mía, me decían que les había dado el valor para buscar sus propias verdades, para hacer las paces con sus propios pasados. Fue abrumador y hermoso al mismo tiempo. Me di cuenta de que la historia de mi familia no era solo nuestra, era parte de una historia humana más grande, una historia de pérdida y reencuentro, de dolor y sanación, de secretos y verdades. Tomás y yo nos volvimos muy cercanos. Hablamos regularmente, compartimos fotos, nos visitamos cuando podemos. Nuestros hijos, que ahora son primos aunque vivan en continentes diferentes, se conocen y se quieren. Hemos creado tradiciones nuevas, formas de mantener viva la conexión que casi se pierde para siempre. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi abuela, hacemos una videollamada familiar donde todos participan, donde compartimos recuerdos, donde contamos historias, donde nos aseguramos de que las nuevas generaciones conozcan de dónde vienen. El cofre sigue en mi casa ahora. Lo tengo en mi estudio, sobre un estante donde puedo verlo todos los días. Ya no está cerrado con llave. Está abierto, y adentro guardo no solo las cosas originales que mi abuela había guardado, sino también cosas nuevas. Fotografías de nuestro reencuentro con Tomás y su familia. Copias de las cartas que nos hemos escrito. Boletos de avión de nuestros viajes. Dibujos que mis sobrinos han hecho de la familia. Es un cofre vivo ahora, que sigue creciendo, que sigue contando una historia que no ha terminado. A veces, cuando estoy sola en mi estudio, saco las cosas del cofre y las miro. Toco las fotografías amarillentas, leo las cartas con tinta desvanecida, paso mis dedos sobre las palabras del diario de mi bisabuelo, y trato de imaginar cómo fue para él, tomar esa decisión imposible, dejar todo atrás, construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Trato de imaginar el peso que cargó, la culpa que sintió, el amor que nunca dejó de sentir por el hijo que tuvo que abandonar. Y pienso en su hijo, en el medio hermano de mi abuela, en ese hombre que esperó toda su vida. Pienso en cómo debe haber sido crecer sin padre, preguntándose siempre por qué se fue, si hizo algo malo, si no fue suficientemente amado. Pienso en el dolor que debe haber sentido, pero también en la fuerza que debe haber tenido para sobrevivir, para construir su propia vida, para criar a su propia familia a pesar de ese vacío en su corazón. Y pienso en mi abuela, en cómo cargó con el secreto de su padre durante toda su vida, en cómo debe haber luchado con la promesa que le hizo y la verdad que sabía que necesitaba ser revelada. Pienso en el valor que tuvo al final, cuando su tiempo se estaba acabando, para abrir ese cofre, para mostrarnos lo que había dentro, para darnos la oportunidad de sanar heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Esta historia me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado que la familia es más complicada de lo que parece, que no es solo sangre y apellidos, sino también historias compartidas, dolores compartidos, sanaciones compartidas. Me ha enseñado que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira, que los secretos solo crean distancia y dolor. Me ha enseñado que el perdón es posible, incluso cuando la persona que necesita ser perdonada ya no está aquí para recibirlo, porque el perdón es tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Pero sobre todo,
Me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para sanar, para reconectar, para hacer las paces con el pasado. Mi bisabuelo murió hace décadas, su hijo murió hace años, mi abuela murió hace poco. Pero su historia sigue viva, sigue sanando, sigue conectando. Y eso es algo hermoso, algo poderoso, algo que vale la pena proteger y compartir. Ahora, cuando miro a mi familia, veo más que solo las personas que están frente a mí. Veo las generaciones que vinieron antes, los sacrificios que hicieron, las decisiones imposibles que tomaron, el amor que sintieron incluso cuando tuvieron que dejarlo ir. Veo las conexiones invisibles que nos unen, no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. Veo una historia que es más grande que cualquiera de nosotros individualmente, pero que nos incluye a todos. Y cuando pienso en el futuro, en los hijos que algún día tendré, en los nietos que algún día tendrán mis hermanos y primos, me siento en paz sabiendo que ellos conocerán esta historia. Sabrán de dónde vienen, que tuvieron que enfrentar sus ancestros, que los hizo fuertes, que los hizo humanos. No tendrán que descubrir secretos escondidos en cofres polvorientos, porque la verdad estará ahí, abierta, disponible, lista para ser conocida y honrada. El cofre que mi abuela abrió ese día de octubre no solo contenía papeles y fotografías. Contenía dolor y amor, pérdida y esperanza, secretos y verdades. Contenía la esencia de lo que significa ser humano, tomar decisiones difíciles, vivir con las consecuencias, buscar el perdón, ofrecer la sanación. Y al abrirlo, mi abuela no solo nos dio nuestra historia, nos dio la oportunidad de ser completos, de ser honestos, de ser una familia real en el sentido más profundo de la palabra. Hay días en que todavía me duele, días en que pienso en todo el tiempo que se perdió, en todas las conexiones que pudieron haberse hecho pero no se hicieron, en todo el amor que pudo haberse compartido pero se quedó guardado en cartas nunca enviadas y palabras nunca dichas. Pero también hay días en que me siento profundamente agradecida. Agradecida de que mi abuela tuvo el valor de abrir ese cofre, agradecida de que Tomás tuvo la persistencia de buscarnos, agradecida de que nuestra familia tuvo la apertura de aceptar la verdad y trabajar con ella en lugar de huir de ella. Esta historia me ha cambiado. Me ha hecho más compasiva, más comprensiva, más dispuesta a ver los matices grises en lugar de solo el blanco y negro. Me ha hecho valorar la verdad, incluso cuando duele, porque sé que la alternativa, el secreto, el silencio, duele mucho más a largo plazo. Me ha hecho apreciar a mi familia, con todas sus complicaciones y contradicciones, porque ahora entiendo que somos el resultado de generaciones de personas que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y me ha dado un propósito. El propósito de ser la guardiana de esta historia, de asegurarme de que no se pierda, de que se comparta, de que se honre. El propósito de enseñar a las futuras generaciones que la familia no es perfecta, que la historia no es simple, pero que ambas son valiosas y dignas de ser conocidas y amadas. Así que aquí estoy, años después de ese día de octubre cuando mi abuela abrió el cofre, contándoles esta historia, compartiéndola con ustedes, con la esperanza de que tal vez resuene con algo en sus propias vidas, en sus propias familias. Tal vez ustedes también tengan cofres cerrados, secretos guardados, verdades que necesitan ser reveladas. Tal vez esta historia les dé el valor para abrirlos, para enfrentar lo que hay dentro, para comenzar el proceso de sanación que todos necesitamos pero que pocos nos atrevemos a iniciar. Porque al final, eso es lo que somos. Somos historias, historias complicadas y hermosas, dolorosas y esperanzadoras, rotas y sanadas. Y mientras sigamos contando esas historias, mientras sigamos compartiendo esas verdades, mientras sigamos buscando esas conexiones, seguiremos siendo humanos en el sentido más completo y hermoso de la palabra. El cofre de mi abuela reveló lo que nadie debía saber, pero al hacerlo, nos dio lo que todos necesitábamos saber. Nos dio nuestra historia completa, nuestra verdad completa, nuestra familia completa. Y por eso, a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, a pesar de todo lo difícil que fue, estaré eternamente agradecida de que ese cofre se abrió, de que esos secretos se revelaron, de que esa sanación comenzó. Porque ahora, cuando miro hacia atrás, no veo solo pérdida. Veo también ganancia. No veo solo dolor. Veo también amor. No veo solo secretos. Veo también verdad. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar, algo por lo que vale la pena sufrir, algo por lo que vale la pena vivir.